Buenas noches. Voy a realizar el video para la tarea 2 de Derecho Constitucional Colombiano. Soy Dora Ariza del programa de Derecho. El tema es el impacto social y político de la Constitución Política de 1991. Pues además del impacto económico, social, ambiental y cultural. Y pues un poco sobre el proceso constituyente de 1991. En ese sentido, vamos a realizar una breve historia de la Constitución del 91. Es importante mencionar que eh, el tema de la séptima papeleta, que ocurrió el 11 de marzo de 1990, cuando se dieron esas elecciones para corporaciones públicas, el movimiento estudiantil fundamentalmente tuvo la gran idea de promover a la sociedad colombiana una séptima papeleta. Se llamó séptima porque eran 6 papeletas anteriores al tema de las corporaciones, y la séptima era preguntarle al país, decía voto por Colombia sí a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, muchísima gente metió esa papeleta a la urna, y si bien pues no encontré la cantidad exacta de boletas que aparecieron, pues sí fueron muchísimas. Hay que decir que no solamente fue el movimiento estudiantil, sino que también desde sectores de movimientos políticos se ayudó a promover la idea de la constituyente, porque pues se sentía que esa constitución anterior, la de 1886, a pesar de que había tenido muchas reformas, pues no respondía ya al momento político colombiano. Era una constitución de corte muy conservador, y la sociedad pues había avanzado y se necesitaba como ampliar la participación y los derechos de la ciudadanía. Entonces, además estaba viviendo un momento político muy fuerte. Había muchísima violencia contra los sectores de izquierda, contra el movimiento estudiantil, contra el sindicalismo, contra partidos políticos como la Unión Patriótica. El narcotráfico también se estaba tomando diferentes esferas de la vida política del país. Entonces, pues convergieron muchísimos sectores en ese sentido para hablar, para colocar la papeleta que decía sí a una Asamblea Nacional Constituyente. Con ese movimiento, el presidente en ese momento, que era Virgilio Barco, promovió entonces o declaró para las elecciones de ese mismo año, de mayo, oficialmente un plebiscito en el que se le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo, si sí o no, con una constituyente, con una Asamblea Nacional Constituyente. Y pues realmente hubo más de 5 millones de votos a favor del sí y solamente unos 200 y pico de mil por el no. Entonces quedó aprobada la Asamblea Nacional Constituyente, que se realizó pues ese mismo año rápidamente, como un mes o 2 meses posteriores, máximo 2 meses, se candidatizaron personas de diferentes movimientos y partidos y sectores económicos, políticos, culturales, para que participaran en esa Asamblea Nacional. Incluso personajes como Antonio Navarro, que era del M-19, participó también. Entonces hubo una gran representación nacional en esa Asamblea Nacional Constituyente, y el día 4 de julio de 1991 se declaró aprobada la Constitución Política Nueva de Colombia de 1991. Entró a regir a los 2 días, el tercer día, el 7 de julio de 1991, entró a regir esa nueva Constitución Política de Colombia. El impacto social y político se da en muchos sentidos, y quiero comenzar hablando del preámbulo de las dos constituciones. Mientras que en la Constitución Política del 86 se hablaba de Dios como la autoridad suprema, ya nuestra Constitución del 91 habla como el pueblo de Colombia es el soberano, no, y es en el que reside la autoridad y el poder. Entonces, ya desde el título 1 de los principios fundamentales se declara un Estado social de derecho, lo que tiene una gran trascendencia porque está puesto en la sociedad y en los derechos de los individuos dentro de esa sociedad. Es así como se crean una gran cantidad de derechos y garantías fundamentales, y, y mecanismos para que la gente pueda hacer valer esos derechos y garantías fundamentales.
Se crean unos mecanismos de participación ciudadana, como es las acciones populares, los referéndums, bueno, el mismo plebiscito, son mecanismos de participación que crea la nueva constitución. Se da un fortalecimiento de la rama judicial, se da mayor autonomía y descentralización a los municipios y a los territorios. Los gobernadores y alcaldes tienen mayores posibilidades pues de generar sus recursos para bien de sus espacios territoriales. Y pues digamos que se da una apertura política para que otros partidos entren a hacer sus procesos dentro de la sociedad, porque pues sabemos que había un bipartidismo muy fuerte, todavía existe, pero digamos que en ese momento era mucho más grande ese monopolio de los partidos liberal y conservador. Entonces, digamos, como un respeto a las otras ideas políticas de otros sectores. En el impacto jurídico, entonces tenemos varios temas que queremos aquí mencionar. Uno muy importante que precisamente es el que ayuda a defender los derechos fundamentales, que es la acción de tutela, que lo puede instaurar cualquier ciudadano, cualquier persona. eh, no necesita de un abogado, sino que solamente claramente se diga y explique que está siendo vulnerado uno de sus derechos fundamentales. La modificación a la estructura de la rama judicial, entonces se creó la Fiscalía General de la Nación, la jurisdicción constitucional, la Corte Constitucional, las jurisdicciones especiales, entre ellas la jurisdicción indígena, que indica que se les respeta a los indígenas la posibilidad de que ellos ejerzan, digamos, justicia en su propio territorio. Se establecieron una serie de derechos fundamentales que no la tenía la constitución anterior, pues los que mencionaremos posteriormente. En el impacto económico y social, entonces, vamos a mencionar aquí algunos precisamente de los derechos fundamentales, pero vamos a comenzar con el tema de la familia, que aparece como núcleo fundamental de la sociedad. Los niños, los derechos de los niños van a prevalecer sobre los derechos de los adultos, la protección a la seguridad social de las personas de la tercera edad, se dispone a la seguridad social como un servicio público obligatorio. Entonces todos deben tener afiliación a salud, afiliación a pensiones, los trabajadores, las empresas tienen la obligación de afiliar a sus empleados a la seguridad social. Se elevan a derechos fundamentales, lo que veníamos planteando, la educación, el trabajo, la salud, por supuesto, el derecho a la vida, que es el primer derecho, el derecho a la intimidad, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, en cuanto a lo económico, si bien se garantiza la actividad económica privada, la libre competencia, esa aparece en la nueva constitución con algo que se llama con un fin común, lo que significa que si bien las empresas y la propiedad privada tiene toda la posibilidad de ejercer libremente su economía, pues tiene una cierta función social, digámoslo así, que no puede, que tiene que respetar los derechos de sus trabajadores e invertir algo en lo social. Pasamos al impacto ambiental y en este sentido, es muy importante esta constitución que nos habla del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que significa que el Estado también tiene la obligación de proteger el medio ambiente, la sociedad, pero por supuesto, en primera medida, el Estado. Protección a los recursos naturales. Entonces, nuestras selvas, nuestros ríos tienen esa protección por parte del Estado. Por eso ahora se habla de sujetos de derecho como los ríos, el río Atrato, que hace poco la Corte Constitucional habló precisamente de una sentencia en la que declaraba como sujetos de derecho al río Atrato y a varios sectores, a varios aspectos de la selva, bueno, del medio ambiente. El impacto cultural también es muy importante porque declara que el carácter multiétnico y pluricultural de la nación. Multiétnico porque se reconocen entonces las diferentes etnias que tiene nuestro país y las diferentes culturas también que tiene nuestro país y nuestra nación. Por lo tanto, se deben respetar y proteger además.
protección de los recursos culturales, como el patrimonio cultural y el patrimonio histórico del país, el reconocimiento y respeto por las diferencias culturales de los diferentes grupos sociales, de los indígenas, de los negros, de la población LGBT, reconocimiento y protección de las lenguas indígenas. Se reconoce pluricultural y por lo tanto hay que no solamente reconocer, sino respetar y promover a esas diferencias culturales que tiene nuestro país. Afirmación de identidades locales y regionales, respeto por la diferencia y derecho a la igualdad sin discriminación. Por eso en diferentes sentencias de la Corte Constitucional pues se han dado hechos como que, por ejemplo, las parejas homosexuales pueden también con ese sentido del derecho a la igualdad, por ejemplo, pueden adoptar niños o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo eso viene precisamente por ese derecho a la igualdad que nos ha dado la nueva constitución política. La libertad de conciencia es muy importante porque antes la Iglesia Católica era como la oficial, ahora no hay ninguna iglesia oficial. Todas las iglesias tienen el mismo respeto, digámoslo así, la gente tiene derecho a profesar la religión que quiera. Y pues se declara que Colombia es un Estado laico. La educación proviene de las políticas del Estado y no de como era antes, que en muchas regiones la educación, pues las políticas las poniera la iglesia y era quien organizaba, digamos así, administraba la educación en diferentes regiones del país. Eh, la Constitución del 91 es la expansión de los derechos fundamentales. Entonces, precisamente lo que estábamos hablando, el precedente jurisprudencial en materia de derechos individuales ha permitido que sectores de las comunidades LGBT, sectores de las mujeres, el tema de los nuevos sujetos de derecho, todo esto pues ha sido posible gracias a esos derechos fundamentales que garantiza la Carta Constitucional y que como no son taxativos, sino enunciativos, entonces la Corte en diferentes sentencias ha dado mayores posibilidades, digámoslo así, de profundizar en esos derechos en los diferentes grupos sociales del país. Entonces, en ese sentido, concluimos como cosas muy importantes en nuestra nueva constitución, la diversidad que trae al presente, porque nuestra sociedad hoy día es mucho más diversa, mucho más pluralista y democrática, entonces, pues igualmente tiene que ponerse al día la norma constitucional. El Estado Social de Derecho, que lo que nos intenta garantizar o lo que nos busca garantizar es la igualdad, la dignidad y la libertad de los individuos asociados hacia el respeto social y la vida digna. Es como el presupuesto y el objetivo, digámoslo así, de la Constitución. El pueblo es el soberano, es quien tiene la autoridad. Y me hago, sí, unas preguntas. ¿Se cumplen los mandatos constitucionales? ¿Ha servido para mejorar la convivencia social? Bueno, yo pienso que se cumplen, pues en general, desde la justicia, digámoslo así, desde el Estado, oficialmente intenta cumplir, si se cumple, aunque la verdad en muchos momentos pues no lo hacen. Hay muchas entidades, incluso del Estado, que no logran cumplir esos mandatos constitucionales. Y si ha servido para mejorar la convivencia social, pues creo que sí, somos una sociedad hoy día más consciente de la necesidad del respeto hacia el resto de la gente y hacia lo que nos rodea, hacia la naturaleza, por ejemplo. Pero estamos en ese camino. Hay mucho aún que mejorar, mucho por hacer valer de esa constitución y que la gente del común, pues si realmente, pues faltaría, digamos, tal vez aún mucho más una pedagogía desde la escuela para que podamos llegar a esa convivencia social de la que estamos armados con una constitución, pero ahí en el fondo hay muchísimos conflictos que no hemos podido resolver y que pues la norma está, pero en la práctica hay muchas cosas que no funcionan de ese modo. Entonces creo que la educación y el Estado tiene que dar ejemplo de justicia, de igualdad y que la educación tiene que servir para eso también, para que las nuevas generaciones entiendan eso del respeto y de la dignidad de la persona, para que no nos sigamos agrediendo como lo hacemos actualmente. Y sí, tal vez la justicia necesita, ahora se está hablando de la reforma de la justicia,
y sí creo que necesita tal vez un poco más de profundizar en muchos de las circunstancias, de los delitos, eh, no solamente para prevenirlos, sino para realmente castigar, como sancionar, digámoslo así, como se merece, pues como debe ser, para que no se repitan tantos delitos que se dan en nuestra sociedad. Muchas gracias.